Bienvenidos a este nuevo tema, ya segundo tema a tratar dentro de las presentaciones que ya hemos visto. Y vamos a ir con lo que son las etapas de la historia y en este caso vamos a comenzar a organizar el pasado. Para ello vamos a tener la línea de tiempo. Y tenemos que ir aclarando que para registrar los hechos podemos crear una línea cronológica como la que ustedes elaboraron en la actividad anterior de la última clase. Acuérdense de colocar las imágenes de qué invento fue primero, el teléfono, el lápiz, el libro, ahí ordenando. Recordar que el más antiguo es la escritura. Por consecuencia, tendría lo que es el lápiz, el libro, y ahí vamos en adelante. Los últimos serían el computador y al final lo que era el celular. Ahora, si la línea de tiempo se trata de un periodo corto, lo podemos dividir en años, en este caso, pero si son muchos años, lo podemos dividir en décadas, es decir, en bloques de 10 años. Cuando la línea de tiempo engrupa demasiados años, estos se agrupan en series de 100 años llamados siglos, y los siglos se agrupan de 10 que serían los milenios. Ahora, continuando, vamos a tener lo que es el cercano oriente. Si estamos ordenando los años, tenemos que ir primero identificando las etapas que engloban lo que es la historia. Por eso vamos a ir primero con la cuna de la civilización para después ya empezar a ordenar las etapas de la historia en una línea de tiempo para que ya sabemos dónde vamos a ir colocando todos los temas que hayamos visto y no necesariamente comenzar a tirar puntos o hechos sin saber cuál es su contexto. Es por eso que vamos a partir con las civilizaciones del cercano oriente, donde vamos a encontrar que el cercano oriente se refiere a una región de Asia que incluye los Países Bajos, perdón, los países bañados, perdón, por el mar Mediterráneo, así es lo que es Egipto, por ejemplo. Esta área ha sido fundamental en la evolución de la civilización occidental, albergando antiguas culturas como la mesopotámica, la babilónica y la egipcia, que están ubicados justo, si se fijan bien, en el mapa, en las zonas verdes. El cercano oriente han dejado un legado cultural invaluable para la historia de la humanidad hasta nuestros días. Para ser más exacto, Egipto, aquí donde yo tengo el cursor, y Mesopotamia, toda la zona verde oscura que la tenemos acá. La herencia de las civilizaciones del cercano oriente son una sociedad que conoce y emplea la escritura, es una civilización, por lo tanto, su legado como sociedad, y este legado va a ser ciudades complejas y estratificadas, donde la construcción más importante son los templos y los palacios. De ahí vamos a tener lo que es la existencia de los estados que surgieron hacia el 300 antes de Cristo en Mesopotamia, y en Egipto ya eran estados teocráticos que giraban en torno a una divinidad, en este caso a un dios. La escritura permitió narrar, administrar y legislar. Además, el cálculo apoyó en las mediciones y la proyección. Estos eran sistemas de registro conocidos por los grupos dirigentes, que eran los que obviamente tenían aquí el poder. Existía un grupo de personas que ocupaban cargos en los estados, quienes conformaban la burocracia. Aquí vamos a tener antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y por qué se habla de esto? Porque de acuerdo a un consenso mundial entre los científicos históricos, se decide que el nacimiento de Jesús se toma como el año cero para poder ordenar toda la historia. En otras palabras, mi año cero va a ser el nacimiento de Jesús, y todo lo que venga antes de este nacimiento va a ser antes de Cristo, y lo que venga después de este nacimiento, después de Cristo, como dice su nombre. Es por eso que como es el año cero, nace Jesús y se empieza a contar uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar a nuestros días, 2025.
En cambio, se ordenó esto, va a ser antes de Cristo, sería año cero y se empieza a contar hacia atrás como números, ¿cómo se llama? Negativos. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete, y así hacia atrás. Por eso se habla de 300 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, porque vamos contando hacia atrás. Conceptos fundamentales que se nos aparecieron en la presentación anterior. Hablamos de Estado, que es un concepto político que se refiere a la organización de la sociedad en un territorio determinado dentro del cual se toman decisiones y se deben cumplir leyes. Además, hay grupos dirigentes compuestos por aquella parte de la población que tiene en sus manos el poder, ya sea político, económico, social y o religioso. Y además, también tratamos de lo que era burocracia. Es una estructura de organización administrativa en que se organizan los cargos y las actividades de trabajo que por lo general tienen un carácter jerárquico, es decir, según el orden de importancia de los ciudadanos. Aquí tenemos un mapa de la localización de la primera forma de escritura, porque recordemos que lo que hace grande a una sociedad es la base, la escritura. Ya con esta se llevan registros de las historias, de las actas, la religión, la administración de todo. Y es por eso que si le hacemos un pequeño zoom a este mapa, vamos a tener que las localizaciones de las primeras formas de escritura van a ser, primero en este mapa tenemos identificado dónde está Chilito para que ustedes se ubiquen más o menos en nuestro mapa. Y aquí tenemos a Chilito, como pueden ver, toda esta franja de la tierra, territorio chileno antártico y la Paz por Rapa Nui están por acá. Pero por ejemplo, si nos vamos al punto café, al punto morado, perdón, esta zona de acá, vamos a tener escritura en Mesopotamia fue del 3500 al 3000 antes de Cristo, las zonas más antiguas. Después la escritura egipcia por acá, vamos a tener del 3000 antes de Cristo. Después vamos a tener la escritura india en esta zona, también del 3000 antes de Cristo. Después la escritura china, acá donde yo tengo el cursor, del 2000 antes de Cristo. Después la escritura hebraica, aquí, del 1000 antes de Cristo. Después vamos a tener la escritura fenicia, acá, el puntito azul, aquí tengo el cursor, ahí, del 1000 antes de Cristo. Después la escritura griega, aquí, del 800 de Cristo, la escritura romana, que es el latín, del 600 500 antes de Cristo por acá, y después la escritura maya del 300 antes de Cristo acá. Si se fijan bien, recordar en la línea que nosotros habíamos hecho, el año cero va a ser el nacimiento de Cristo. Por consecuencia va a tener del año cero en adelante van a ser año uno 2 3 4 5 6 y así en adelante. Del año cero hacia atrás van a ser negativos. Año cero menos uno menos 2 menos 3 vamos en retroceso. Es por eso que las más antiguas van a ser los números más largos, como el 3500 antes de Cristo, y ahí vamos a ir llegando hasta el año cero. 3000 2000 1000 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, 300 antes de Cristo. Que es para que tengamos una idea, el orden. Continuando con la sociedad de Mesopotamia, vamos a tener que se denomina Mesopotamia a la región que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí después le vamos a hacer zoom al mapa, pero son dos ríos que están por acá. Tigris y el Éufrates. Los principales pueblos de Mesopotamia fueron los sumerios, instalados al sur de la región desde el 3500 a.C. Al norte de ellos se instalaron los acadios. Ambos pueblos se organizaron en ciudades independientes. Aquí no eran un imperio, eran ciudades-estados. Ciudades independientes con sus propias autoridades, dioses protectores, tradiciones y territorios. Además, cada ciudad levantaba sus propios templos gigantescos, monumentales, con torres escalonadas llamadas los figurat. Aquí tenemos un zoom al mapa de la zona. Aquí tenemos los ríos. Este río de acá, por donde voy pasando el cursor, es el Éufrates.
y este otro río de acá es el Tigris. Y si se fijaron bien, alrededor de estos ríos es donde se genera lo que son las grandes civilizaciones, las grandes ciudades. Como por ejemplo tenemos la clásica Babilonia, en esta zona, Asur, Nínive, Nippur, Lagash, Uruk, Ur. Ahora, para que ustedes tengan una idea, hoy en la actualidad toda esta zona acá pertenece a Irak, es el país de Irak. Continuando, tenemos una pequeña actividad. Y aquí la vamos a registrar. Ustedes la tienen que hacer en su cuaderno y ir practicando. Primero, los sumerios les debemos la invención de la rueda, el ladrillo, el arado, en este caso, y los arreos. Acá vean en este caso animales de un lado a otro. También la división del círculo en 360 grados, la división de las horas en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, y ellos destacaron además por su estudio astronómico, de los astros, el movimiento planeta, sol, en este caso. Fíjense bien, estamos hablando del 3000 antes de Cristo. Ya teníamos todo esto, incursión en lo que es la civilización occidental hoy en la actualidad. Ahora, primera pregunta. ¿En qué aspecto de la vida cotidiana utilizamos los inventos de los sumerios? O sea, partiendo con la rueda, que es muy básico, agarramos de un monopatín, una bicicleta, hasta un juguete, ladrillo, en que vivimos, en casas hechas de ladrillo, en este caso la base, el arado, el campo, la edición en 360 grados, o sea, la geometría y la matemática, que nos enseñan hasta el día de hoy. ¿Y para qué hablar de la hora? Literalmente tenemos mucho legado que seguimos usando de estos caballeros. Además, ¿para qué nos sirven este legado? O sea, literalmente, para ubicarnos a qué hora parte, por ejemplo, la clase y a qué hora deberían estar conectándose los extraños. Imagínense, el invento de los sumerios hasta el día de hoy. Y ahí eso tienen que ir ustedes completándolo en su cuaderno de ejercicios para ir practicando, obviamente, lo que estamos adquiriendo ahora. De aquí vamos a pasar a lo que son los egipcios, que es un estado centralizado. Pero antes de partir con los egipcios, vamos a ver un pequeño video de Mesopotamia. Así que, denme un segundo. Conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad,
luego el Imperio Babilónico, después el Imperio Asirio y por último el Imperio Persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Veamos, ahí terminamos de ver ese video sobre Mesopotamia, así que vamos a partir con Egipto, que era un estado centralizador. Así que, siguiendo con Egipto, vamos a tener que hacia el año 3000 a.C., Menes asumió el Alto y el Bajo Egipto, o sea, Alto acá arriba y Bajo Egipto. Reciben ese nombre no porque eran ni pobres, ni clase alta ni clase media, no, sino porque esta zona acá donde yo tengo cursor, aquí donde dice desierto occidental, hacia abajo, está más arriba sobre el nivel del mar que la primera zona, acá adelante. Por eso acá es el Alto Egipto y acá es el Bajo Egipto. La capital va a ser en Memphis. Por aquí va a estar dando vueltas lo que es la capital de este Bajo Egipto, perdón, de este ya gran imperio. Menes se consideraba como el primer faraón de Egipto, ya que concentró en su figura el gobierno de ambas regiones y porque a partir de ello los jefes de los nomos, que eran los pueblos egipcios, eran nombrados por el gobierno central de Memphis. El estado faraónico estuvo desde entonces centralizado en la persona del faraón. De ahí el legado del Gran Egipto va a estar de la mano, en este caso, de su influencia durante las áreas del arte, como lo que es la arquitectura, también la escritura, la medicina, la astronomía y la religión. Egipto dejó varios avances significativos en ingeniería y en matemáticas, y sus monumentos como las pirámides siguen inspirando a grandes. En resumen, el legado del antiguo Egipto se manifiesta en una gran variedad de áreas, desde la arquitectura, la escritura, hasta la medicina y la religión. Su influencia se puede ver en la historia, la cultura y las prácticas contemporáneas. De hecho, para que habla de las películas. Vamos a pasar a lo que es Grecia y Roma y su herencia, pero antes de ello vamos a ver un pequeño video sobre Egipto, así que vamos al video. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo.
El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Veamos, ahí terminamos de ver lo que era el video de Egipto, como resumen de Egipto, y vamos a partir con lo que es Grecia, Roma y la herencia clásica de la cultura occidental, porque literalmente nuestra cultura es todo lo que es por la suma de lo que me aportaron Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Son la base de nuestra civilización. Es por eso que vamos a partir también con Grecia, que hace 2500 años, en el siglo V antes de Cristo, Grecia constituía una potencia social y cultural ubicada en la península de los Balcanes y abarcaba todo lo que eran las islas del mar Egeo y la costa de Asia Menor. Ahí vamos a tener, en este caso, acá que los griegos nos van a alegar lo que es el sistema de su política o de la democracia. Se agrupaban en ciudades-estado llamadas polis, que se gobernaban a sí mismos y tenían sus propias leyes. Además, no habían súbditos de un rey sacerdote, sino que ciudadanos, fíjense, ya estamos usando la palabra ciudadanos, que decidían por sí mismos. Las polis más famosas fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Si hablamos de la herencia de Grecia a la civilización occidental, indiscutiblemente nos vamos a ir a las leyes y a la democracia. Por el lado de las leyes, regulaban las relaciones entre los individuos y el Estado, evitaban la violencia y la arbitrariedad en los juicios. La soberanía la tienen las leyes y no el gobernante. El ideal de vida es al que todo ciudadano se somete al imperio de las leyes, en este caso, y para ello estas leyes tenían que ser escritas o grabadas y conocidas por todos. Los ciudadanos deben conocer las leyes en este caso. Y el contenido de estas leyes eran las obligaciones y derechos de los individuos en relación con su comunidad
procedimientos para los litigios entre los particulares, las sanciones penales o civiles, el castigo a los crímenes de Estado. Si se fijan bien, es lo mismo que estuviéramos hablando de leyes hoy en la actualidad en nuestro país. Es todo un legado. ¿Para qué hablar de la democracia? Era el ideal político ateniense basado en la vida en común en la que el ciudadano participaba en la vida pública. Lo contrario del ciudadano comprometido era la idiotez, según la visión de los griegos. Los principios de la democracia son libertad, libertad de expresión, igualdad ante la ley. Si se fijan bien, es lo mismo que tenemos hoy en la actualidad con la democracia actual. Libertad de expresión, igualdad entre comillas ante la ley, libertad. Y se fijan bien, todo es herencia de los griegos. Ahora, en organización política de las polis, vamos a tener que se van a organizar en consejos formados por 500 miembros elegidos, o sea, un senado. Van a haber magistraturas que formaban la administración del Estado, que eran elegidos anualmente como los ministerios, y las organizaciones judiciales, tribunales de justicia civiles y tribunal de justicia criminal, como los tribunales de justicia hoy en la actualidad. Si se fijan bien, la base de nuestro sistema de gobierno literalmente es griego. Ahora, ojo, no todas las ciudades, estados griegas eran democráticas, o sea, Atenas era democrática y todas las ciudades que Atenas colonizó o creó eran democráticas. En cambio, otras ciudades, otras polis tenían reyes, como Esparta, por ejemplo, Tebas, que tenían reyes, en este caso. Siguiendo, vamos a ir con Roma, y la historia de Roma es sorprendentemente larga. Pero antes de agarrar a Roma, vamos a compartir un video sobre los griegos. 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador. No se conformaron con permanecer en su territorio, sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo el comercio y la artesanía. Los griegos llamaban a las ciudades polis, y cada una tenía su propio gobierno. Estaban muy bien organizadas, y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad, o el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran algunas de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y las polis se declaraban la guerra, con el fin de ampliar su poder y territorios. La sociedad griega se dividía en 2 grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y que tomaban las decisiones más importantes. Los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que no gozaban de plenos derechos. Los griegos establecieron una forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones a partir de votación. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Te suena Ares, el dios de la guerra? ¿Y Poseidón, el dios del mar? Seguro que sabes que Zeus era el dios de todos los dioses. En esta civilización surgió la mitología griega, una colección de relatos e historias sobre los dioses y los héroes que los griegos escribían para explicar a la gente el origen del mundo y transmitir sus valores. ¿Conoces la historia de Hércules? Era el hijo de Zeus y era todo un superhéroe, mitad dios, mitad humano. Su fuerza era de otro planeta. Los griegos eran tremendamente curiosos y estaban muy preocupados por conocer todo lo que sucedía a su alrededor, desde la naturaleza hasta el propio ser humano. Así surgió la filosofía, que en griego se traduce como amor a la sabiduría. Algunos de los filósofos más conocidos fueron Platón o Aristóteles. También en este periodo hubo importantes matemáticos,
como Pitágoras o Arquímedes, que trataron de aplicar la geometría a las construcciones y los números a la vida de las personas. Su interés por la inteligencia y el conocimiento hizo que la civilización griega se extendiera por todo el Mediterráneo. Los Juegos Olímpicos tienen su origen en Grecia. ¿A que es increíble que hayan llegado hasta nuestros días? En la antigüedad se celebraban en Olimpia cada 4 años, y en ellos competían los mejores atletas de distintas ciudades de Grecia en deportes como salto, lanzamiento de disco o carrera. En esta época, los deportistas competían por ganar coronas de olivo y no por medallas. Muchos de los valores olímpicos de la antigüedad, como la colaboración, la disciplina y el esfuerzo, perduran en nuestros días. La civilización griega acabó en el año 146 a.C., pero hoy la antigua Grecia sigue estando presente en nuestra sociedad en la política, la cultura, la filosofía e incluso en el deporte. Terminado de ver ese video sobre Iglesia, así que nos vamos al último de esta clase y va a ser Roma. La historia de Roma es sorprendentemente larga, como habíamos dicho, y en la antigüedad dio nacimiento a una de las civilizaciones más refinadas, mejor conocidas y que más se han influido, en lo que es la cultura de Occidente, o sea, Europa, América en general. Como en el cercano Oriente, también por los contactos que tuvieron, no solamente con el Próximo Oriente, sino con los contactos comerciales con la India en este caso. Todo en la antigüedad, y si nos limitamos a la historia occidental, la civilización llevó su nombre y perduró más de 1200 años. En este caso, durante esta extensión del periodo, Roma atravesó por varias formas de gobierno: la monarquía o periodo monárquico, la república o periodo republicano y el imperio. Aquí tenemos la línea de tiempo de Roma, partiendo por periodo monárquico, periodo republicano y el periodo del imperio. Esto va desde que Roma partió con reyes, sacaron a los reyes, partimos con el Senado, el periodo de la República, su mayor esplendor, y después vamos con los emperadores, que tenían un Senado, pero el emperador era el que mandaba. En este caso, el legado de Roma, de que vamos a tener la gran actividad con Roma, antes de ir a ver el video, va a ser primero, tenemos que tomar en cuenta que Roma sometió a los pueblos conquistados a sus leyes, creando una unidad política, y en ella se impuso, su cultura, asimilando también las otras culturas, especialmente la griega. La asimiló tanto hasta los dioses griegos, se podría decir que lo hicieron sus versiones romanas. Por ejemplo, Zeus es Júpiter, Afrodita para los romanos sería Venus, Ares, el dios de la guerra, para los romanos sería Marte, y lo veneraban, pero hasta la muerte, al dios de la guerra. Y es por eso que asimilan mucho a los griegos. Esto favoreció ampliamente la difusión tanto de su lengua en latín como el cristianismo, factor cultural de decisión, el desarrollo y posteriormente a la historia de Occidente. Del latín deriva, por ejemplo, lenguas romances, que serían como el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, que son idiomas de origen latín, de lengua romance. Otro su gran legado es la división del poder en instituciones políticas como el Senado, para una mejor administración del gobierno. De hecho, hoy en la actualidad nosotros tenemos Senado. Las leyes romanas constituyen la base del desarrollo de las leyes de los estados modernos del mundo contemporáneo, porque eran extremadamente complejas y precisas, y de hecho nuestro código penal, nuestro código civil se basa en el código romano. En el derecho romano se distingue el derecho político, que regulaba las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; el derecho privado, encargado de nombrar las relaciones entre ciudadanos; el derecho de gente o internacional, de gente de la zona o internacional, el cual establecía las relaciones entre los distintos pueblos. De acuerdo con esto, con todo lo que hemos leído acá, y
Les recuerdo que este material ustedes lo van a tener a su disposición porque lo voy a subir a la plataforma. De acuerdo con lo leído, ¿en qué aspecto de nuestras vidas está presente el legado de los romanos? O sea, desde que comencé a hablar de este tema, hemos dicho en qué está presente prácticamente en todo. Si que lo estuvieron atentos, se le debería venir al tiro a la mente los códigos civiles, códigos penales, por ejemplo. Así que acá. Entonces, recordar siempre que para contestar esto solamente hay que leer lo que ya tenemos, en qué está presente los romanos, en todo lo que acabamos de mencionar en este caso, partiendo con los códigos, la administración, el propio lenguaje que nosotros hablamos en la actualidad es un hijo del latín, es un derivado del latín, nuestro idioma. Entonces, para que tengamos una idea. Ahora, les recuerdo que todo este material que hemos visto ahora en clase va a estar disponible en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar en formato PDF, para que se metan a la plataforma, vean el formato PDF, al igual que esta clase que está en la plataforma. Ahora, antes de irnos, vamos a ver lo que es el último video, que va a ser el legado de Roma. 5 cosas que deberías saber del Imperio Romano. Roma fue fundada hace más de 2800 años a partir de la unión de varios pueblos a orillas del río Tíber, en lo que hoy conocemos como Italia. Cuenta la leyenda que su origen tuvo lugar con 2 hermanos criados por una loba, Rómulo y Remo. En un primer momento, Roma fue una monarquía gobernada por reyes. Más tarde, los romanos establecieron una forma de gobierno llamada república. En esta no existía un rey, y eran los políticos los que tomaban las decisiones llegando a acuerdos. En esta época, Roma fue creciendo y conquistando gran parte de Italia y del mar Mediterráneo. Siglos más tarde, el gobierno de la república entró en crisis, y se inició una etapa conocida como el Imperio Romano. En ella, el emperador tenía todo el poder, y estaba asesorado por el Senado. El Imperio Romano fue una gran civilización de la antigüedad que ocupó todos los territorios que rodeaban el mar Mediterráneo de este a oeste. Britania, Hispania, Francia, Grecia, el norte de África y Siria. El ejército romano se encargaba de conquistar nuevos territorios y mantener la paz en el imperio. Estaba formado por legiones en las que participaban miles de soldados llamados legionarios. Su insignia era un águila. Como esta, seguro que te suena. Los legionarios estaban muy bien entrenados y recibían formación militar. Los romanos fueron excelentes estrategas y consiguieron construir todo un imperio. La sociedad romana estaba dividida en varios grupos. Los patricios eran el grupo con más poder. Pertenecían a la nobleza y eran políticos o militares. Los plebeyos formaban lo que se consideraba el pueblo. Eran artesanos, campesinos o trabajadores. Los esclavos no tenían derechos y eran considerados propiedad del imperio. Los romanos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses, como por ejemplo, Minerva, la diosa de la sabiduría, Neptuno, el dios de los mares, Marte, el dios de la guerra, o Venus, la diosa del amor. Las ciudades estaban amuralladas y formadas por calles empedradas. Los romanos se preocupaban mucho por mejorar su organización y arquitectura. Así, construyeron puentes para cruzar ríos, calzadas para comunicar ciudades, o los famosos acueductos para transportar agua. Además, crearon edificios dirigidos al entretenimiento del pueblo, como circos o anfiteatros, donde se celebraban carreras de carros o luchas de gladiadores. Pero no todo eran peleas. También construyeron teatros donde representaban antiguas obras griegas y escuelas para educar a los niños. A finales del siglo IV, sus vecinos, los pueblos germanos, comenzaron a invadir territorios romanos. Esta situación provocó una gran crisis e hizo que el imperio se dividiera en dos. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio. De esta forma sería más fácil gestionar un territorio demasiado extenso. El Imperio Romano de Oriente pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el Imperio Romano de Occidente fue disolviéndose poco a poco
hasta desaparecer en el 476. Con la caída del Imperio Romano comenzó la Edad Media. Tras miles de años, la historia de Roma sigue estando presente en la organización de nuestras ciudades, la política, la cultura o el arte. Como pueden ver, ahí terminamos de ver este video sobre Roma y Roma me da el pie a lo que viene en la línea de tiempo, que sería la Edad Media. Entonces aquí nosotros quiero que vamos a tener en cuenta que al momento de la caída del Imperio Romano de Occidente, me va a partir lo que es la Edad Media. Entonces hasta el momento de la línea de tiempo nosotros hemos visto desde la prehistoria, partiendo con la llegada de la escritura que demarca ya lo que es la historia, lo que es Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, cae el Imperio Romano y me viene lo que es la Edad Media. Entonces de ahí vamos a seguir en adelante en esta línea de tiempo para ir ubicando y ordenando lo que es la línea de tiempo. Ahora les recuerdo que tanto este video como el material que hemos visto ahora en clase va a estar disponible en la plataforma de instituto, así que ahí lo pueden entrar a la plataforma y pueden descargar tanto el PDF como volver a ver este video. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.